El siguiente espacio es de referencia médica. Invitamos a consultar a su médico de confianza para tratar su caso. Salud y medicina. Hay muchas causas de hipertensión arterial. Muchas personas me preguntan cuáles serían las causas. En este hay factores que son modificables y factores no modificables. En los factores no modificables, en su palabra lo dice, son cosas que uno no puede modificar porque están relacionadas con la herencia, con la genética, con la raza de la persona y con la edad. Esos son factores que indiscutiblemente uno no los puede modificar. Y hay factores modificables, entre ellos está por ejemplo el aumento de peso corporal, la obesidad, el sobrepeso en este caso, son factores que se pueden modificar, la dislipidemia y también por ejemplo los malos hábitos que tienen algunas personas, como es comer en una forma excesiva de sal, el fumar, el alcohol. Todos estos son factores modificables, que más adelante pues le explicaré cómo podemos modificar estos factores. Esos son los factores. También se habla de un factor hereditario. Se habla que hay cierta tendencia a pacientes que los familiares, los abuelos o ancestros han tenido hipertensión arterial, enfermedad cardiovascular y todo esto, y hay tendencia a que la generación nueva lo presente. Se relaciona un gen, un químero 11 beta hidroxilasa, aldosterona sintetasa. En algunos estudios se habla de que hay múltiples factores poligénicos en donde interaccionan algunos genes y pueden desarrollar la hipertensión arterial. Aunado a ello, a los factores estos modificables, a los factores del medio ambiente, al estrés que hoy en día se vive muy frecuente. Todos estos son factores que pueden desencadenar el desarrollo de la hipertensión arterial. Para uno hacer el diagnóstico de la hipertensión arterial, a la persona no solamente con una sola toma de tensión se le va a decir no, ya usted es hipertenso, porque ese es uno de los errores que pueden cometer muchas personas. Al decirle que ya es hipertenso, ya se le va a instalar un tratamiento de una vez. No, al paciente hay que seguir algunas normas para tomarle la tensión y para poder hacer el diagnóstico. Primero, en las normas que tomamos para tomar la tensión arterial, hay 3 posiciones. El paciente puede estar sentado, puede estar de pie o puede estar acostado. La que uno utiliza más para tomar la tensión arterial es sentado o acostado. Ya cuando utiliza las 3 es cuando quiere hacer como un seguimiento más profundo en el paciente. Ahora, generalmente si el paciente está sentado, el brazo debe estar a la misma dirección del corazón, para que sea el flujo sanguíneo ideal para tomarle la tensión. Antes de tomarle la tensión, el paciente debe tener de 5 a 10 minutos de reposo, ya que si no guarda el reposo, al momento viene agitado, puede presentar una cifra tensional sistólica muy elevada, pero no es la ideal para decir que es hipertenso. Debe tener entonces el reposo. La otra, el paciente 30 minutos antes de la medición de la presión arterial no debe de haber ingerido ninguna cafeína, nada de café, ni licor, ni consumo de tabaco, ya que estos son factores que aumentan la presión arterial. Lo otro, el tensiómetro debe ser un esfigmomanómetro, preferiblemente de mercurio, y el brazalete que se usa para tomar de la tensión al menos debe de cubrir el 80% del brazo, ya que cuando la persona por ejemplo es sobrepeso, el brazalete no ajusta como debe ser, también ahí se pueden tomar errores en la presión arterial. Esas son más que todo las medidas para hacer la toma de tensión de una forma adecuada. El paciente debe estar relajado, debe estar tranquilo en ese aspecto, y bueno, de acuerdo a eso uno le toma la presión arterial sistólica y la diastólica, la anota. Puede hacer 2 tomas con varios minutos de diferencia,
si tiene alguna duda, y de acuerdo a ello uno saca un estimado para determinar si es hipertenso o no es hipertenso, cuál es la que está más elevada, hacer el diagnóstico de la hipertensión arterial, es lo ideal. Lo otro es que cuando se le toma la presión arterial al paciente, ya sea médico, paramédico, enfermera, es necesario que tenga en cuenta los valores que acabo de mencionar para la hipertensión arterial. Porque, por ejemplo, es bueno saber también cuáles son los límites inferiores. Hay pacientes que tienen, por ejemplo, la mayoría una presión arterial sistólica de 100 y una diastólica de 60, 160. Eso es algo normal en las personas. Entonces, lo menciono porque hay pacientes que me han dicho, no, me dijeron que tengo la tensión muy baja, 160, muy baja, y le mandaron a colocarse, por ejemplo, sal debajo de la lengua. No es necesario que haga eso, porque entonces de un momento a otro sí se le va a disparar la tensión. Si no lo amerita, no debe de hacerlo. Entonces es necesario que la persona que toma la tensión tenga en cuenta estos valores. Y para poder darle un diagnóstico y una opinión al paciente, una recomendación, debe de conocer estos valores que son indispensables. Para la presión arterial, muchas personas preguntan, por ejemplo, si los familiares son hipertensos, si ellos no han desarrollado presión arterial elevada, ¿qué medidas se pueden tomar para evitar la hipertensión arterial? Hay medidas, hay técnicas, hay muchos pasos a seguir. Entre ellos es hacer la prevención en cuanto al cambio en el estilo de vida. La persona, si es, por ejemplo, disminuir el peso corporal, es una de las recomendaciones que se le hace a las personas. Por supuesto que para el peso corporal, para uno determinar si está en sobrepeso o si está en obesidad, uno le aplica un índice de masa corporal. De acuerdo a ese índice, uno sabe en qué estadio está la persona en cuanto al peso. Uno le hace la recomendación si tiene que bajar o no bajar de peso. Esa es una. La otra es disminuir el consumo de sal. Generalmente se recomienda 100 miliosmoles por litro, o lo que equivale a 2.4 gramos de sodio o 6 gramos de cloruro al día. Hay personas que a veces ingieren demasiado cloruro de sodio, demasiada sal, o que la comida ya está preparada y llega y le agregan sal adicional. Eso es fatal para la persona, eso le trae consecuencias. Lo otro es disminuir el consumo de grasa saturada, controlarse la dislipidemia, ya que hipercolesterolemia, elevación de los triglicéridos, todo esto también son factores que aumentan la tensión arterial. Evitar el sedentarismo. Toda persona debe realizar, aunque sea una actividad física, de 30 a 45 minutos una vez al día, varias veces a la semana. Aunque sea 3 veces a la semana, pero debe de evitar el sedentarismo, porque el sedentarismo es uno de los factores de riesgo para hipertensión arterial. Lo otro, el paciente debe de evitar el consumo de tabaco, que es fatal para la hipertensión arterial, el consumo de alcohol. Muchas personas recomiendan tomar etanol, 2 traguitos de etanol al día para los que son tomadores. Yo, por ejemplo, yo no recomiendo el licor en ningún aspecto, porque eso no es ningún beneficio y no solamente afecta el corazón, sino la hipertensión arterial, sino también puede afectar el hígado y otras causas. ¿Por qué? Por la alteración que produce en el metabolismo del cuerpo. Entonces, esta persona debe de seguir estas recomendaciones. Debe tener una dieta balanceada, preferiblemente a base de fruta, de verdura, de vegetales, una alimentación sana. Por supuesto puede consumir sus carnes blancas, carnes rojas, pero más que todo muchos vegetales y verduras, mucha fruta, mucho jugo, mucho líquido. Evitar los químicos. Esa sería más que todo en cuanto a la prevención. Tratar de controlar el estrés, ya que la persona que no controla el estrés, esto también desencadena una alteración en el metabolismo del organismo y produce una elevación de las cifras tensionales. Entonces, cuando las personas no pueden controlar el estrés, debe de buscar ayuda especializada, porque para todo hay su tratamiento adecuado. Salud y medicina.